¿Qué pasaría si te dijera que uno de los mayores misterios de la Biblia no está escondido en los textos del Apocalipsis, sino en su primer libro, el Génesis? Es una historia que la mayoría de las iglesias no enseña, una profecía que es tan extraña y aterradora que por siglos fue considerada una leyenda. Es la historia de los gigantes. La Biblia, en el capítulo 6 de Génesis, justo antes del gran diluvio, nos da una de las líneas más enigmáticas de toda la Escritura. Nos dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron unos seres que la Escritura llama nefilins, y añade un detalle escalofriante. Estos eran los valientes de la antigüedad, varones de renombre. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Eran simples humanos como muchos creen? ¿O como sugieren otras escrituras y antiguas tradiciones, eran algo más, algo celestial y caído? ¿Quiénes eran estos gigantes que caminaron sobre la tierra en un pasado tan lejano? Y lo más importante, ¿por qué su existencia fue la razón principal de la destrucción masiva de la humanidad a través del diluvio? Para entender esta historia, debemos ir mucho más allá de lo que nos han contado. Es una historia sobre la corrupción, la rebelión de seres celestiales y la contaminación de la raza humana. Y el propósito de todo esto no era solo la maldad, sino la destrucción de una línea de sangre pura. Una línea que Dios había elegido desde el principio para traer al Salvador del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, el plan de Dios de redención ya estaba en marcha. De sus descendientes nacería una persona que, con el tiempo, aplastaría la cabeza de la serpiente, de la maldad. Satanás, consciente de esta profecía, no se quedaría de brazos cruzados. Su estrategia no fue solo tentación, sino contaminación. Su objetivo era corromper a la raza humana hasta el punto de que no quedara ni un solo linaje puro. Él quería destruir la posibilidad de que el Salvador naciera, y para eso usaría a sus propios agentes. Y ahí entran los hijos de Dios. La Biblia los menciona sin rodeos, pero deja su identidad en la penumbra, provocando un debate que ha durado milenios. Este enigma nos invita a una exploración profunda, no solo de un versículo, sino de todo un contexto que nos fue revelado en otros textos antiguos. Estos seres no eran solo valientes y de renombre, eran el resultado de una unión prohibida. Y esa unión sería la causa de un juicio global. Un juicio que no solo castigaría la maldad, sino que buscaría erradicar la fuente de esa maldad. Pero la historia no termina con el diluvio. El misterio de los nefilins es tan profundo que la Biblia vuelve a mencionarlos después de que las aguas se retiraron, lo que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo es posible? ¿Sobrevivieron algunos de ellos? Y la respuesta a esa pregunta es más aterradora de lo que imaginas, porque podría estar en un relato que crees conocer muy bien. La pregunta que resuena en la historia es, ¿quiénes eran exactamente estos hijos de Dios que se unieron con las mujeres de la tierra? La respuesta no es simple y ha dividido a teólogos y estudiosos por siglos. La interpretación más común y la que tiene más respaldo en escritos antiguos es que estos seres no eran humanos. Eran seres celestiales, ángeles que se rebelaron contra Dios. La Biblia no usa la palabra ángel en este versículo, pero el contexto y otros textos antiguos, como el libro de Enoc, que era muy conocido en la época de Jesús, nos dan una visión más completa. Enoc describe con detalle a un grupo de 200 ángeles que descendieron del cielo, liderados por un ser llamado Semeyasa. Atraídos por la belleza de las mujeres humanas, rompieron su orden sagrada y tomaron esposas para sí mismos. Esta unión no solo fue una transgresión de su naturaleza, sino un acto de perversión cósmica. De esta unión nacieron los nefilins, gigantes que, además de su tamaño, eran seres con un conocimiento híbrido, una mezcla de lo divino y lo humano.
pero con una inclinación al mal. Eran seres de gran fuerza y violencia que corrompieron toda la tierra. Algunos, sin embargo, han argumentado que los hijos de Dios no eran ángeles, sino los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, que se mantuvieron fieles a Dios, a diferencia de la línea de Caín. Según esta teoría, la unión prohibida no fue con ángeles, sino con la descendencia pecadora de Caín, lo que llevó a una total corrupción moral y espiritual de la humanidad. Pero si esta segunda teoría fuera la única verdad, ¿por qué la Biblia los llama gigantes y varones de renombre? El texto parece sugerir algo más que una simple unión entre dos líneas de sangre humana. El resultado de su unión no fue solo maldad, fue una aberración. Los nefilins no eran solo hombres, eran gigantes en estatura, con una fuerza y un conocimiento antinatural. Eran una mezcla de lo terrenal y lo espiritual, un intento satánico de contaminar la pureza de la raza humana. Y aquí está el punto crucial. El plan de Satanás era destruir el linaje que eventualmente daría a luz al Mesías, a Jesucristo. Dios había profetizado en Génesis 3 que de la simiente de la mujer vendría alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Para impedir que esto sucediera, Satanás buscó corromper cada célula, cada gota de sangre en la tierra, mezclando el ADN humano con el de seres caídos. Él quería que no quedara ni una sola línea de sangre pura en todo el planeta. La intención no era solo el pecado moral, sino la destrucción genética y espiritual. La Biblia dice que la maldad de la humanidad se había vuelto tan grande que el corazón de Dios se dolió por haberlos creado. La violencia y la corrupción llenaban la tierra de una manera que hoy nos costaría imaginar. Y todo esto fue causado por la mezcla de estas dos líneas de sangre. La maldad de los nefilins era de tal magnitud que la tierra se contaminó. Su violencia era tan extrema que literalmente la vida se estaba volviendo insostenible. Esta es la verdad oculta detrás del diluvio. No fue un castigo arbitrario, sino la única manera de preservar el plan original de Dios. Era un acto de purificación para salvar lo que quedaba de la humanidad de ser completamente corrompida. Noé fue el único en su generación que se mantuvo justo. Pero la Escritura también nos da un detalle crucial. Noé era perfecto en sus generaciones. Esta frase nos habla no solo de su rectitud moral, sino de su pureza de linaje. Él no había sido contaminado por la mezcla profana, era la última línea de esperanza, y a través de él, la humanidad tendría una segunda oportunidad. Pero esta historia no termina con el diluvio. El misterio de los gigantes reaparece siglos después, en una tierra que sería prometida al pueblo de Israel. Y esa reaparición nos hace dudar, si Dios destruyó a los nefilins con el diluvio, ¿cómo es que volvieron a aparecer? La respuesta es un enigma que nos lleva a una batalla épica que todos conocemos, pero que pocos han visto con la lente de esta antigua profecía. El diluvio fue el juicio de Dios que purificó la tierra de la corrupción causada por los nefilins y la maldad que ellos trajeron. La Biblia es clara. Solo Noé y su familia sobrevivieron. Entonces, ¿cómo es posible que después del diluvio, la misma Biblia vuelva a mencionar la existencia de gigantes? El libro de Números, cuando Moisés envía a los espías a la tierra prometida de Canaán, dice que vieron a los descendientes de los gigantes y que se sentían como langostas a su lado. Este simple versículo plantea una pregunta que ha desconcertado a muchos. ¿Cómo volvieron a aparecer? Hay varias teorías que intentan resolver este enigma. Algunos creen que el término nefilín se aplicaba a hombres de gran estatura en general y que no necesariamente estaban conectados con la unión entre ángeles y humanos. Otros, sin embargo, creen que hubo una segunda incursión de ángeles caídos,
una repetición del acto de Génesis 6, pero de una forma más sutil y limitada, lo que explicaría su reaparición en ciertos linajes. La teoría más aceptada, sin embargo, es que algún rastro genético de estos gigantes de alguna forma sobrevivió al diluvio. La Biblia, en el libro de Génesis, nos dice que después de eso también hubo gigantes en la tierra. Este pequeño detalle confirma que, de una manera u otra, el problema de los gigantes no terminó con las aguas. Estos gigantes de la post-diluvio no eran tan numerosos como los de la época de Noé, pero eran temibles. Eran conocidos como los Refaítas y los Anakim, tribus de guerreros de gran estatura. Y una de las historias más famosas del Antiguo Testamento, que muchos creen conocer, adquiere un significado completamente nuevo cuando se ve a través de la lente de esta antigua profecía. Es la historia de David y el gigante Goliat. Goliat no era un simple hombre grande. La Biblia nos dice que él era de la ciudad de Gat, un lugar que fue el hogar de los últimos de la raza de los gigantes. Era un descendiente directo de los Refaítas. Su armadura pesaba casi 60 kilos, su lanza era como un telar de tejedor y su estatura se describe en más de 2,5 metros de altura. Goliat no era solo un enemigo de Israel, era un vestigio de esa antigua línea de sangre que una vez buscó corromper a toda la humanidad. La lucha de David contra Goliat no era solo una batalla por la supervivencia de Israel, era la continuación de una guerra ancestral, una batalla entre el linaje escogido por Dios y el último vestigio de la simiente del mal. Cuando el joven David se presenta ante el gigante, lo hace con una fe inquebrantable, pero también con una convicción clara. Él no está luchando contra un hombre, sino contra un enemigo del Dios viviente. La historia se ha contado miles de veces, pero la verdad oculta es que David no estaba solo peleando por su vida. Él estaba actuando como un instrumento de Dios para finalmente erradicar el último rastro de la corrupción prediluvio. La piedra que David lanza no es solo un proyectil, es un símbolo del juicio de Dios que finalmente alcanza lo que las aguas del diluvio no pudieron limpiar por completo. La historia de David y Goliat es, en esencia, la continuación de la profecía de Génesis. Una advertencia de que el mal siempre regresa, pero que la victoria de Dios es inevitable. Pero el legado de los Nefilins no terminó en el campo de batalla de David. Aunque su linaje físico fue erradicado de la tierra prometida, la profecía de Jesús nos dice que los días de Noé volverán. Y esta profecía nos obliga a hacernos una pregunta crucial. ¿Qué significa realmente vivir en los días de Noé? Y más importante aún, ¿podría la ciencia moderna, sin saberlo, estar creando las condiciones para que la antigua corrupción regrese de una forma que nunca hubiéramos imaginado? La historia de los Nefilins y de los gigantes es un eco lejano del pasado, un mito que parece pertenecer a un mundo que ya no existe. Pero, ¿qué pasa si el eco sigue resonando? La Biblia es un libro de historia y profecía, y lo que narra a menudo tiene un reflejo en la tierra, en la piedra, en los descubrimientos arqueológicos. Si los gigantes existieron, ¿dónde están las pruebas que lo confirman? La arqueología no ha encontrado esqueletos de 10 metros de altura que puedan probar de forma irrefutable la existencia de estas razas. Sin embargo, en diferentes partes del mundo se han descubierto restos de seres humanos de estatura inusualmente alta, y los registros antiguos, tanto bíblicos como de otras culturas, están llenos de narrativas sobre gigantes. El problema es que los huesos y los objetos se desintegran con el tiempo, y a menudo las pruebas más contundentes están enterradas bajo milenios de historia y leyenda. Pero la historia de la Biblia nos da un mapa, nos da nombres.
Nombres como los Refaitas, los Anakim y los Emim, que eran tribus de gigantes que existieron en el Medio Oriente en la época de Moisés y Josué. La arqueología ha encontrado ciudades enteras que, según el registro bíblico, eran habitadas por estos gigantes. Ciudades con muros masivos y puertas de bronce que requerían una fuerza colosal para ser construidas y defendidas. La ciudad de Basán, por ejemplo, mencionada en Deuteronomio, era una fortaleza que albergaba al rey Og, un gigante cuya cama de hierro medía más de 4 metros. El relato de la conquista de la tierra prometida, liderada por Josué, es una guerra contra naciones, pero es también una guerra contra lo que quedaba de la simiente de los gigantes. David, siglos después, no peleó solo contra un ejército, sino contra el último y más famoso descendiente de esta línea de sangre corrupta, Goliat. El profeta Samuel nos da el linaje directo de Goliat. Nos dice que era un filisteo, un guerrero que venía de la ciudad de Gat. Y en el mismo capítulo de Samuel, en otro pasaje, se menciona que 4 gigantes de la descendencia de Goliat, también originarios de Gat, fueron derrotados por los hombres de David. Esto nos revela que Goliat no era una anomalía. Él era el vestigio de una raza, la última gran esperanza de un linaje que no debería haber sobrevivido al diluvio. Su existencia era un eco, una señal de que el mal siempre encuentra una forma de regresar. La batalla de David y Goliat, por lo tanto, no fue solo un cuento de valentía. Fue una batalla de proporciones cósmicas que se libró en la tierra. Un joven con fe del linaje de Sem, el hijo puro de Noé, se enfrentó a un hombre que era un remanente del linaje que Dios había intentado erradicar con un diluvio. La piedra que David lanzó con su honda no fue solo una piedra. Fue la mano de Dios que actuó a través de un simple joven para sellar el destino de la antigua estirpe. La victoria de David sobre Goliat fue la victoria final de la humanidad sobre la corrupción de la era prediluvio, la erradicación del último gran enemigo que venía de un pasado oscuro. La historia de los nefilins, los gigantes y la batalla de David no son mitos, son la crónica de una guerra espiritual y física que ha durado milenios. Y el hecho de que la Biblia y la historia se entrelacen en un momento tan específico nos hace preguntarnos, si esta antigua profecía se cumplió con tanta precisión, ¿qué nos dice sobre lo que está por venir? Porque Jesús mismo profetizó que el final de los tiempos sería exactamente como los días de Noé. Y esa profecía no habla solo de violencia y maldad, sino de la posibilidad de que la corrupción de la humanidad regrese, esta vez, con la ayuda de la ciencia y la tecnología. La historia de los nefilins, la batalla de David y la extinción de los gigantes no son solo relatos de un pasado distante. Son una advertencia, un mapa que nos guía a través del tiempo. Y la última profecía que conecta todo esto viene de la boca de Jesucristo mismo. Él dijo que el tiempo de su regreso, el final de los días, sería como en los días de Noé. ¿Qué quiso decir con esto? Por siglos, se interpretó simplemente como un tiempo de gran maldad y violencia, de personas viviendo sin Dios, de un mundo consumido por el pecado. Pero si miramos la historia de Noé con la lente de los nefilins, la profecía adquiere un significado mucho más profundo y aterrador. Los días de Noé no fueron solo sobre el pecado, fueron sobre la corrupción del linaje humano. Fue un tiempo donde la línea entre lo humano y lo antinatural se borró. Un tiempo donde el hombre no solo pecaba moralmente, sino que alteraba su propia esencia. Y si esa fue la causa del primer juicio, no es lógico pensar que la historia podría repetirse. Hoy en día, la ciencia y la tecnología están alcanzando niveles que hubieran sido inimaginables hace solo unas décadas. Estamos al borde de la creación de un mundo transhumanista, donde la biología humana se fusiona con la tecnología.
La ingeniería genética, la inteligencia artificial, las interfaces cerebro-computadora y la manipulación del ADN ya no son ciencia ficción. Los científicos están buscando cómo mejorar la especie, cómo superar las enfermedades, cómo vivir más tiempo y cómo ser más que humanos. Pero la búsqueda de la perfección, de la inmortalidad y del poder que no nos corresponde es en esencia la misma ambición que llevó a los ángeles a caer y a corromper a la humanidad en los días de Noé. Es el deseo de ser como dioses. La profecía nos advierte que el mal no se presenta siempre con un rostro terrible y un cuerno en la frente. A menudo se presenta como un avance, como una solución, como una promesa de que podemos ser mejores sin necesidad de un creador. El regreso de un espíritu de rebelión y corrupción es un eco del pasado, pero esta vez con herramientas tecnológicas que lo hacen mucho más peligroso. La batalla espiritual que se libró en el pasado para preservar la pureza de la humanidad se está librando hoy en un plano completamente nuevo. Y al final de los tiempos, cuando la tribulación llegue a su punto culminante, se revelará la verdad de esta lucha. La historia de los Nefilins es una prueba de que, desde el principio, ha habido una guerra por el alma de la humanidad. Una guerra por nuestra identidad y nuestra esencia. La advertencia es clara. El diluvio no fue el fin del problema, sino un reinicio. Y la profecía del regreso de Jesús no es una amenaza de destrucción, sino la promesa de una victoria final sobre el mal que ha buscado corrompernos desde el principio de los tiempos. Es una invitación a que no caigamos en la trampa de la corrupción. No importa cuán tecnológicamente avanzada o atractiva se presente. El legado de los Nefilins es la lección de que el verdadero valor no reside en la fuerza o el poder, sino en la pureza y la fidelidad. Y esa es la fe que, según la Biblia, será puesta a prueba en los días que están por venir. La pregunta no es si el diluvio volverá, sino si la fe del hombre podrá resistir a un mundo que nuevamente se asemeja a los días de Noé.